Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva sección del canal en donde vamos a estar trabajando resolviendo ejercicios de estática para ingenieros basándonos en el libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática, mejor conocido como Beatty Johnston, aunque son Beatty Johnston Mazurek, pero normalmente se conoce como Beatty Johnston, la 11ª edición. Vamos a estar trabajando con este libro, con algunos ejercicios de este libro y pues bueno, comencemos con esto. El problema es el siguiente, este problema es el problema 2.21 del libro, en donde tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que calcular la fuerza resultante de estas tres fuerzas. Tenemos 50 libras, 29 libras y 51 libras, todas con sus respectivas medidas para poder ubicar hacia dónde se dirige nuestra fuerza. ¿Cuál es la dirección de nuestra fuerza? Para nosotros poder hallar la fuerza resultante, tenemos que descomponer la fuerza en sus componentes. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a encontrar los componentes de una fuerza? Para eso tenemos que trabajar también primero con el ángulo. ¿Cómo vamos a hallar los ángulos? Pues bueno, vamos a empezar por una fuerza, la que nosotros queramos, la de 29, la de 50 o la de 51 libras. En lo particular yo voy a empezar con la de 29 libras y para eso voy a indicarlo, ¿no? Para 29 libras, es decir, para mi fuerza de 29 libras, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hallar el ángulo. Para hallar el ángulo tenemos que sacar la tangente de teta. ¿Quién va a ser teta? Teta va a ser nuestro ángulo de aquí, en este caso. Entonces, una vez que tenemos ya ubicado quién va a ser teta y queremos saber la medida de ese ángulo para poder sacar nuestra dirección en grados, vamos a obtener el ángulo a través de que tangente. Recordemos que tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es mi cateto opuesto de teta? Del ángulo que ya sabemos. Va a ser 80. ¿80 qué? Recordemos que in son pulgadas, entonces vamos a hablar de 80 pulgadas. Sobre cateto adyacente. ¿Quién es cateto adyacente? 84. Vamos a tener 80 pulgadas sobre 84 pulgadas. Pero para calcular el ángulo, pues es tan fácil como poner tangente a la -1 en nuestra calculadora. 80 sobre 84 y este ángulo nos va a dar que tiene un valor de 43.6 grados. Una vez que sabemos que mide 43.6 grados, procedemos a calcular las componentes de nuestra fuerza. Entonces, la fuerza X, recordemos que para calcular fuerzas X se toma en cuenta la magnitud, es decir, 29 libras por el coseno del ángulo, que será 43.6 grados. Entonces, mi fuerza X, si nosotros metemos todo esto a la calculadora, vamos a tener una fuerza en X de 21 libras. Ahora, para la fuerza Y hacemos lo mismo, nada más que a diferencia de ocupar coseno, vamos a ocupar el seno. Fuerza en Y va a ser 29 libras por el seno de 43.6 grados. Entonces mi fuerza Y va a ser un igual de 19.99 libras. Y de esa manera nosotros vamos a subrayar nuestras fuerzas. Fuerza X 21 libras, fuerza Y 19.99 libras. Son las componentes en X y en Y de la fuerza de 29 libras. Ya tenemos nuestras primeras componentes. Ahora, vamos a calcular las componentes para la fuerza de 50 libras. Entonces colocamos para 50 libras. Vamos a calcular para 50 libras. Volvemos a buscar quién va a ser ahora mi ángulo teta, hablando de las 50 libras. En esta ocasión nos dan estas dos medidas, entonces mi ángulo teta va a ser este. Para esta fuerza va a ser este. Entonces, calculamos. Tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es mi cateto opuesto? 96 pulgadas. ¿Sobre quién? Sobre 28 pulgadas. ¿Esto a qué es igual? Bueno,
la medida del ángulo va a ser tangente a la menos 1 de 96 sobre 28. ¿Y esto qué es igual? La medida del ángulo entonces va a ser 73.73 grados. Pero ¿qué pasa aquí? Es este ángulo, este no me sirve, yo tengo que saber el ángulo de aquí hasta acá. Entonces, si este hasta acá mide 180, vamos a hacer una resta. Entonces, vamos a llamarle alfa. A todo este ángulo que nos va a interesar, va a ser alfa. Entonces, alfa va a ser igual a 180 menos 73.73 grados, lo que quiere decir que este ángulo mide en realidad, tomando la medición como debe de ser, 106.27 grados. Una vez aclarado esto, que tenemos 106.27 grados, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular las componentes de nuestra fuerza. Para eso vamos a empezar con la fuerza en X. Fuerza en X va a ser igual a la magnitud 50 libras. ¿Por quién? Por el coseno del ángulo, que es 106.27 grados. Entonces mi fuerza en X va a ser igual a menos 14.09 libras. Calculamos nuestra componente en Y, fuerza en Y. Esto es igual 50 libras del seno de 106.27 grados. Por lo tanto, nuestra fuerza en Y va a medir 47.99 libras. Ya tenemos ahora nuestros dos valores de esta fuerza, que es fuerza en X y fuerza en Y. Finalmente, vamos a calcular todo esto para la fuerza de 51 libras. Entonces lo indicamos para 51 libras. Y bueno, para 51 libras vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar nuestro ángulo. ¿Cuál va a ser nuestro ángulo? Bueno, en este caso yo voy a ocupar el de acá. Entonces, partiendo de que yo voy a ocupar el de acá, este ángulo, que bueno, estos ya les puedo borrar la letra. Ahora voy a llamar teta a este. Entonces, vamos a saber que va a ser esto igual a teta. Esto es igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Esto qué es? Tangente a la menos 1. ¿De quién? ¿Quién es mi cateto opuesto? 48. ¿Quién es mi cateto adyacente? El que está junto. Es la medida de acá, es la misma de acá, 90. ¿Y esto qué es igual? ¿Cuánto me va a medir el ángulo? El ángulo va a medir 28.07. Pero otra vez, a mí ya no me interesa este ángulo. Yo necesito medirlo desde acá. Entonces, el que realmente me interesa, lo voy a colocar en rojo. Es el ángulo que va desde acá hasta acá. Es decir, todo este ángulo. No nada más el que puse como teta, que sería este. Entonces, todo este ángulo. Sabemos que un ángulo medido en sentido antihorario nos mide 270 grados hasta este punto. Entonces, si sabemos eso, vamos a sumar 270 más la medida de esto, que es 28.07. Entonces, finalmente, ahora sí, otra vez mi ángulo alfa, que sería todo eso, va a ser 270 grados más 28.07 grados. Y este ángulo me va a medir en total 298.07 grados. Ya que tenemos este ángulo, ya podemos calcular nuestras componentes. Fuerza en X es igual a 51 libras por el coseno de 298.07 grados. Esto nos da que la fuerza en X tiene un valor de 23.99 libras. Y la fuerza en Y va a ser igual a 51 libras por el seno de 298.07 grados. Entonces me queda fuerza en Y va a ser igual menos 45.001 libras. Y ya tenemos nuestros tres valores, nuestras tres componentes. Fuerza en X, fuerza en Y.
para 51 libras, para 29 libras, para 50 libras. Ya tenemos los 6 valores que ocupamos. Ahora sí, vamos a hacer un concentrado de los datos que ya obtuvimos para poder hacer lo siguiente, porque ya no tenemos más espacio. Una vez que tenemos ya todos nuestros datos ubicados, 29 libras sus fuerzas, 50 libras sus 2 fuerzas y 51 libras sus 2 fuerzas, vamos a proceder a encontrar la magnitud de nuestros resultantes, pero para eso necesitamos realizar la suma de fuerzas, es decir, suma de fuerzas en X. ¿Quiénes son mis fuerzas en X? Pues tenemos la de 21 libras más ¿quién? Más 23.99 libras. Y aquí es una menos 14.09 libras. Entonces, mi sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 30.9 libras. Realizamos nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Y tenemos que va a ser 19.99 libras menos 45.01 libras más 47.99 libras. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 22.979 libras. Tenemos ya nuestro resultado de sumatoria de fuerzas. Borramos y anotamos. Ya hemos colocado nuestra suma de fuerzas tanto en X como en Y. Y bueno, ahora sí, vamos a lo siguiente, que es calcular la fuerza total o la fuerza resultante, que sería la fuerza es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Entonces nos va a quedar que la fuerza total va a ser igual a, colocamos raíz de 30.9 al cuadrado más 22.979 al cuadrado. Entonces mi fuerza total es igual a 38.5 libras. Y nuestro ángulo o nuestra dirección la vamos a obtener, va a ser tangente a la menos 1 de sumatoria de fuerzas en Y sobre sumatoria de fuerzas en X. Y tenemos que entonces va a ser tangente a la menos 1 de ¿quién? De 22.979 libras sobre 30.9 libras. Y esto me da que nuestra dirección de nuestra fuerza va a ser 36.63 grados. Vamos a anotar nuestro resultado final para poder realizar un último esquema. Ya obtuvimos nuestro resultado, nuestros datos. ¿Qué quiere decir esto o cómo lo interpretamos? Vamos a hacer un esquema muy simple. ¿Qué es lo que quiere decir entonces estos datos que obtuvimos? Que la suma de estas 3 fuerzas, como teníamos el esquema original, 3 fuerzas, 50 libras, 29 libras, 51 libras, todas estas se suman y ejercen una fuerza de 38.5 libras en la dirección de 36.63 grados, ya que es el ángulo con el cual se está denotando la dirección de nuestra fuerza resultante. Es decir, desde el eje de las X, en un sentido antihorario, 36.63 grados está inclinada una fuerza de 38.5 libras. Es así como nosotros resolvemos el ejercicio 2.21 del libro Beer y Johnston de Estática para Ingenieros. Bien, hasta aquí este video, espero haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like. Si tienes alguna duda o comentario, déjamela aquí abajo. Y de igual manera, si quieres que sigamos con estos temas o tienes algún otro ejercicio del mismo libro o de algún otro libro, puedes enviarlo al correo que va a estar en la descripción para que nosotros lo atendamos en un siguiente video. Así que sin más que decir, hasta la próxima.